gracias. Bueno, ahí tenemos un poquito intensa, más de lo usual. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van con la lectura? ¿Bien? ¿Han realizado las lecturas, muchachos? Yo ahorita había atrasado, profe, pero espero ponerme el día este fin de semana, porque he tenido muchos trabajos últimamente. Sí, muchachos, no dejen de hacer las lecturas o sea, en la clase no alcanzamos a ver, así como todos los detalles del material no se alcanzan a ver. Y en la economía hay muchos conceptos. A veces, para familiarizarse con ellos, se requiere, bueno, leer a veces hasta 2 veces párrafos para poderlos comprender. Entonces, eso ayuda mucho para comprender las preguntas, por ejemplo, del examen o de los quizzes, porque si uno no está familiarizado con esos términos técnicos, a veces cuesta un poquito. Entonces, sí les sugiero que lo realicen. Bueno, vamos a comenzar en materia porque sí, es un poquito denso lo que tenemos. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que vimos en la clase pasada? Bueno, voy aquí a quitar esto que me estorba y lo miramos. Bueno, en la clase pasada habíamos visto más o menos cómo era que se componía la población en edad de trabajar y los que estaban dentro de la fuerza de trabajo, los que estaban fuera y las distintas clasificaciones. Y lo siguiente que es importante aprender es cómo estimamos la tasa de desempleo, o sea, cuántas personas eh, no tienen trabajo. Entonces, para ello utilizamos esta fórmula que consiste en dividir el número de trabajadores empleados entre la fuerza de trabajo y esto lo multiplicamos por 100. Pues siempre recordar que pues, la fuerza de trabajo está compuesta por la población que está ocupada y por la población que está desocupada. Entre los ocupados están los que tienen una jornada de 8 horas o los que tienen una jornada menor a esto. Y aquí deberíamos tener, aquí tenemos la tasa de ocupación. La tasa de ocupación, pues, considera la población que está ocupada dividido entre la población en edad de trabajar multiplicada por 100. Son como las personas que tienen trabajo, aunque, ya sea de tiempo completo o un cuarto de jornada. Y la tasa de participación laboral que ya considera pues a toda la población en edad de trabajar, o sea, la población mayor a 15 años. Y en el numerador tenemos la fuerza de trabajo. Siempre que la fuerza de trabajo, recordar que la tenemos conformada por la población ocupada y la población desocupada. Todo siempre lo multiplicamos por 100, esta estimación que hacemos. Entonces aquí tenemos unos datos. Tenemos los datos de Costa Rica para el año 2021, para el trimestre que corresponde a marzo, abril y mayo. Tenemos 2 millones de personas empleadas y 431,000 desempleados. Y una fuerza laboral por 2,440,000. Entonces luego procedemos es básicamente sustituir. Es bastante sencillo aplicar esta fórmula. De esta fórmula, pues yo les voy a poner un desarrollo. Tendrán que resolverlo tanto para el quiz como para el parcial. Entonces, si ustedes sacan en limpio sus fórmulas, pues deberían tener las 3 fórmulas en algún apartado. O sea, de los ejercicios prácticos que hemos hecho, pues los pondremos también en desarrollo en nuestras prácticas. Entonces deberían descargar
el archivo de Excel que hicimos la clase pasada, donde aprendemos a estimar la tasa de crecimiento, la tasa de inflación a partir del IPC, la tasa de inflación a partir del deflactor, aprender a estimar un PIB nominal, un PIB real y el deflactor a partir de estos valores. Y este también lo deberíamos incluir. Y como se trata básicamente pues de sustituir los valores, bueno, aquí tenemos, nos dice que la tasa de desempleo es el número de desempleados dividido entre la fuerza laboral. Efectivamente, al realizar la división, pues obtenemos el valor correspondiente. Aquí tenemos estos datos del segundo trimestre del 2019. Tenemos población total, la población de 15 años y más, la fuerza de trabajo, la población ocupada, la desempleada y la que está fuera de la fuerza de trabajo. Entonces, ahora mismo ustedes van a realizar esta estimación. Tomen en cuenta que aquí nos dan la población adulta, nos dan las personas que están empleadas o ocupadas, el número de desempleados y la fuerza laboral. Entonces vamos a estimar, ustedes lo van a realizar y lo van colocando en el chat o lo dicen en voz alta. Entonces vamos a estimar la tasa de desempleo y la tasa de participación en la fuerza laboral. Profe, a mí bueno, parece que lo tengo en científico. Me está dando lo mismo que los compañeros del chat. A ver, voy a mirar. A mí igual, profe. Excelente, muy bien. Bueno, ahí lo importante es que todos sepan pues escoger, diferenciar lo que son ocupados, desocupados, fuerza de trabajo, población de 15 años y más. Bueno, porque pues en el text que tengamos que hacer, yo no les voy a poner así las fórmulas en colores, ¿no? Todo va a ir en un solo tono y ustedes deben diferenciar cómo está compuesta la fuerza laboral, los que están fuera de la fuerza laboral. Bueno, aprender a diferenciar esos valores. ¿Y la tasa de ocupación? ¿Cuánto les dio la tasa de participación? 62,96. A ver, y los Bueno, demás. 62,97, digamos, por el redondeo. Sí, siempre usemos dos decimales. Siempre usemos dos decimales. Ah, perdón, profe. A mí también, exactamente igual. Ajá, bueno, aquí Denise, Sergio, Oscar, Cristina. Cristina no ha llegado. Como Cristina siempre está tan atenta, pues la extraño. Pues sí, parece que no ha llegado. Muy bien. Entonces, sienten que lo pueden hacer sin problema. Profe, esto es el porcentaje, ¿verdad? Ajá. Friedin, ¿cómo le va? Friedin, con esta estimación. Sí, lo hacemos en porcentaje. Bueno, Friedin parece que no nos está escuchando. Profe, disculpe, Ajá. es que ando en la calle y ando con el celular, entonces Ahí estás comiendo. se me complica un poco. Además estás desayunando. Está bien. Bueno, Exacto. Pido las luego, disculpas del caso. Ahora cuando llego a la casa lo hago y le mando un correo. no, tranquilo, no se preocupe. Eh, bueno, bueno, entonces ninguno va a tener problema con esta estimación, ¿no? La pueden hacer sin mayor contratiempo.
aquí ya pues están los valores que ustedes acaban de poner en el chat. Es básicamente identificar bien la variable que van a relacionar. Y pues no agregar un cero de más, cuando a veces uno por los nervios cambia un 5 por un 6 o un 8 por un 9. Bueno, yo se lo digo porque a mí me ha pasado o he visto que los estudiantes se equivocan, por ejemplo, agregándole aquí un cero a 295.000. Entonces, lo ideal siempre cuando estén pues en una prueba de examen, al menos háganlo 2 veces. O sea, lo hacen en la calculadora, lo borran, vuelven y lo hacen como para verificar. Bueno, eso es lo que yo solía hacer cuando presento exámenes, sobre todo si son de estimaciones, pues para no perder los puntos. Bueno, también hay categorías entre las personas pues, que están empleadas, como el subempleo. El subempleo significa pues que las personas trabajan menos de 40 horas por semana, pero ellas quieren trabajar más y están disponibles para hacerlo. Sin embargo, pues no está, por ejemplo, el trabajo que ellas quisieran hacer. Si fuera mi persona, diría, bueno, hay trabajo, sí, pero como secretaria o como atendiendo el teléfono, pero a lo mejor yo quisiera dar pues clases de economía. Entonces yo estoy disponible y quisiera dar más clases de economía porque pues como que ese es mi campo y no encuentro o no me pagan lo que yo quisiera esperaría que me pagaran. Entonces estoy en el subempleo. O simplemente el lugar donde le ofrecen a usted el empleo, pues solo tienen un presupuesto para darle a usted medio tiempo. Y los otros lugares pues no se ajustan con el horario que a usted le queda libre. Entonces son personas que están en el subempleo. También hay otro grupo de personas que han buscado tanto empleo que se dicen que están desanimados. Entonces ya no quieren buscar más empleo. O sea, ya han enviado tantas hojas de vida, pues como que se cansaron. Entonces, y ya llevan, por ejemplo, 3 meses sin buscar empleo. Entonces esas personas no las cuentan como desempleadas, porque para que usted lo cuenten como desempleado, usted tiene que haber buscado empleo el último mes. O sea, cuando le realizan la entrevista, usted tiene que haber estado buscando empleo. Si usted en la entrevista, usted está desempleado, pero usted dice que no ha buscado empleo, usted no se le considera desempleado. Y bueno, esto se llama, cuando hacen esta estimación, considerando a los desanimados, pues se le dice desempleo ampliado, porque realizan otra estimación, o sea, que no sea la tasa de desempleo abierta, sino la tasa de desempleo, tomando en cuenta a estas personas pues que dejaron de buscar empleo porque se cansaron. También existen otros tipos de desempleo. Está el desempleo cíclico o coyuntural. ¿Se acuerda que la clase pasada hablábamos de los ciclos de la economía? Que hay unos ciclos de expansión y otros ciclos de contracción. Entonces, en los ciclos de expansión, pues disminuye el desempleo, porque como hay mayor crecimiento económico, aumenta la producción, así más inversión, entonces se genera más empleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo disminuye. Y también, al contrario, cuando hay contracción, como el ciclo que estamos viviendo ahora de la pandemia, pues el desempleo se incrementa, porque pues por restricciones de horarios y todas las restricciones que nos ha impuesto la pandemia en términos del Ministerio de Salud. Entonces, esto incrementa el desempleo. Entonces, a ese desempleo que se genera por etapas se le llama desempleo cíclico o coyuntural. De otro lado, tenemos el desempleo friccional, es decir, ese desempleo que se genera porque las personas estamos buscando empleo, pero queremos encontrar algo que se ajuste a nuestros deseos, a las preferencias nuestras. Y también de acuerdo a a las habilidades a las habilidades y a la capacitación en la que nos formamos. Si
si me formé en sociología, pues yo esperaría encontrar un empleo en este campo. Si me formé en estadística o matemática o soy ingeniero, pues yo quisiera encontrar un empleo que se ajuste pues a mi perfil. Hay personas que no les importa, o sea, aunque tengan un perfil de ingeniero, pues trabajan en lo que se les aparezca o lo que encuentre, ya sea como conductor de Uber o como, aunque sea un ingeniero, pues se mete como asistente contable. Pero hay otro grupo de personas que no está dispuesto a hacer eso. Entonces a ese grupo de personas que se dedica a buscar el empleo de acuerdo a sus preferencias, a su formación y a sus habilidades, se le llama desempleo friccional. Porque a nosotros nos cuesta encontrar un empleo que se ajuste a la capacitación que tenemos. También está el desempleo estructural. Este desempleo básicamente se da porque el número de oferentes, recuerde que los oferentes somos nosotros y los demandantes son las empresas, o sea, más por menos, Jumbo y todos los almacenes y las empresas son demandantes, demandan nuestra mano de obra y todas las personas somos oferentes. A veces en las notas periodísticas que usted lee, lo dicen al contrario. O sea, dicen que las personas son demandantes y que las empresas son las que ofrecen empleo. Y esto es un error muy frecuente en las noticias de televisión y en las noticias que uno lee en el periódico. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta pues esta observación. Entonces, que ustedes no caigan en eso. O sea, los oferentes somos la mano de obra que se está ofreciendo. Y las empresas o las instituciones que requieren personal son los demandantes. Entonces, a veces no coinciden la mano de obra que se ofrece con la mano de obra que se está demandando en el mercado. Por ejemplo, en el mercado se están demandando personas en call center que manejen 3 o 4 idiomas, pero el mercado le ofrece personas que hablan castellano y un poco de inglés. Entonces, como que no hay una coincidencia entre la oferta y la demanda. Entonces, a este desempleo se le llama pues estructural. O también este se genera cuando cambia la estructura de la industria en un país. Anteriormente, por ejemplo, había mucha población concentrada en el sector minero, en el sector pesquero. A estos sectores se le llama sectores primarios, la silvicultura, la pesca, la minería. Entonces, la población pues no requería como mayor nivel de capacitación para trabajar en una minería, solo como conocer el procedimiento o también para realizar la pesca. Yo no digo que pescar sea algo muy sencillo, sino que se requiere como un tipo de formación que no requiere ir a la universidad para aprender a hacer esta labor. Cuando ya va surgiendo pues la terciarización que se le dice en las economías, ¿qué es la terciarización? Es que los sectores económicos de un país se dedican más al área de servicios, que por ejemplo a intensificar la producción en el sector primario o en el sector secundario. ¿Y qué son los servicios? Pues todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes, servicio de transporte, servicios de asesoría, Profe, servicios de consultoría. Todo eso tiene que ver con la terciarización de una economía. Sí, te escucho. perdón, ¿esos son servicios exactamente como los que usted comenta, como hotelerías Ajá, y cosas así? ¿O eso también puede venir de la mano con el famoso, ay, ¿cómo se pronuncia? Outsourcing, sí, una exactamente empresa eso. contratando terceros. Sí, sí, eso también. Y Ah, ok. también los servicios financieros, los servicios de educación, los servicios de salud. Todas estas ramas pertenecen al campo de los servicios. Se supone que las economías desarrolladas están más centradas en los servicios porque requieren una mayor mano de obra calificada.
Entonces, como el capital humano ha ido creciendo con el paso del tiempo, ¿y de qué depende el capital humano? Pues de la educación, del manejo de las nuevas tecnologías. Entonces, la terciarización se supone que le deja a una economía mayores ingresos. Pero al ser un sector que requiere que las personas tengan un perfil educativo particular, entonces, mientras que los países se pasan como del sector primario hacia al sector terciario, hay como un desfase entre la mano de obra que se ofrece en el mercado y la mano de obra que se demanda. Entonces, a este desempleo también se le llama desempleo estructural. Y también otros factores que influyen, pues es el salario mínimo, que nosotros ya habíamos visto en clases pasadas, lo que significaba tener un precio mínimo, porque el salario mínimo opera pues como un precio mínimo, ¿no? Que hay un exceso de oferta, hay una restricción de la demanda y genera varios tipos de ineficiencia. Y también la presencia de los sindicatos. También se considera como un factor pues de desempleo, porque los sindicatos pues están en la lucha de lograr un mejor salario para las personas, para lograr un mejor bienestar económico y mejorar las condiciones salariales y laborales para las personas. También otro factor que se considera que influye para este desempleo estructural son los salarios de eficiencia. Es decir, que los salarios, que un incremento en el salario esté asociado con un incremento en la productividad. O sea, si el salario a una persona se le incrementa sin haber mejorado su output, es como la producción por hora de un trabajador. O sea, si la persona no está aumentando su producción por hora, pero igual se le sube el salario, pues esto genera también algún tipo de, contribuye pues a la generación de desempleo, porque tal vez a otra persona se le podría pagar ese salario y que sí tuviera una producción que se ajuste a la eficiencia. Y también por efectos secundarios de algún tipo de política económica que, por ejemplo, le dé preferencias a un sector y no a otro. O sea, subsidie, por ejemplo, el sector agrícola y no subsidie, por ejemplo, a un sector que tenga algún tipo de innovación tecnológica. Entonces, esto también podría generar un tipo de desempleo estructural. Y en general se considera pues que la existencia pues de un salario con determinado tipo de prestaciones sociales que favorezcan a ciertos sectores y no a otros, también contribuiría al desempleo estructural. También tenemos otro tipo de desempleo que se llama el desempleo estacional. Y ese sí creo que todos lo hemos observado. Por ejemplo, en Navidad se incrementa, por ejemplo, la contratación de personas para atender las ventas en determinados centros comerciales o para atender mesas, en el caso de los hoteles o en las cafeterías. Entonces, como que para entre diciembre, a partir de mediados de noviembre, se empieza a aumentar la contratación de personas. Porque va a venir vacaciones, las personas van a tener mayor tiempo libre para visitar todos estos establecimientos, entonces a ellos se les va a incrementar las ventas. Por lo tanto, contratan una mayor cantidad de personas. Y también para los periodos de cosecha. Por ejemplo, cuando sale la cosecha de café. Entonces, aquí, durante este tiempo, pues hay una mayor contratación de personas. Y entonces, por eso se le llama desempleo estacional. No sé si a ustedes les ha pasado que en periodo de vacaciones los estudiantes trabajamos, o sea, conseguimos algún tipo de trabajo y ya sabemos que de fijo nos va a contratar en algún sitio nos van a contratar, ya sea como guía turística o como traductor o como colaborador. Sabemos que tenemos ese empleo fijo y solo trabajamos un mes y nos pagan por ese mes. Entonces, este tipo de desempleo, pues ese empleo que se genera solamente por el ciclo de determinadas actividades o la temporada navideña, la temporada de Semana Santa, son ejemplos típicos del desempleo estacional. Una vez que se termina la temporada, pues ya se deja de contratar las personas. Los estudiantes vuelven a su ciclo escolar
y las personas que vinieron de otros países para atender la cosecha de café, pues se regresan. Y lo mismo pasa con las personas que van de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que viajan solamente en la temporada de cosecha de los frutos y todas las verduras que salen por temporada en los Estados Unidos. Ahora mismo, no sé si ustedes leyeron una noticia que estaban necesitando mano de obra y estaba escaseando para atender algunas solicitudes de determinados sectores económicos. En esta gráfica nosotros podemos observar cómo ha sido el comportamiento de la tasa de desempleo. Esta estimación se hizo con la encuesta de hogares. La encuesta de hogares la realiza el INEC una vez al año. Y más o menos como hacia a mediados de año. Y esta encuesta no solamente consulta sobre temas relacionados con la ocupación o los salarios, sino que también analiza o toma en cuenta las paredes de la casa, el techo, el piso. O sea, es una encuesta que, como su nombre lo indica, trata de recopilar o de capturar información relacionada con el hogar y con las características de la vivienda y las características de la población que vive dentro de la vivienda. Es como un perfil demográfico. Y bueno, con esta encuesta, estas son las tasas de desempleo que se han estimado. Entonces, hacia 1990, pues teníamos una tasa de bastante baja, el 5.5%. Algo que se me pasó aquí en el tipo de desempleo. Aquí me acabo de acordar por el valor este. Es que la tasa de desempleo natural está compuesta por la sumatoria del desempleo friccional más el desempleo estructural. Entonces, si le preguntan qué compone la tasa de desempleo natural, sería la sumatoria de estos dos tipos de desempleo. Es que me acordé cuando vi esta tasa de desempleo que estaba bastante baja. Y aquí vemos que durante el periodo de 1991 al 94, pues la tasa de desempleo bajó aún más y pues ha ido oscilando. Y el último valor que obtuvimos de la estimación de tasa de desempleo a partir de la encuesta de hogares fue de 8.5%. Luego, cuando se realizan las estimaciones con la encuesta continua de empleo, estas estimaciones varían un poquito, pero es por el tipo de información que se captura. Entonces, a veces ustedes siempre que van a ver una noticia en el periódico, ahí van a ver la fuente. Si es de encuesta de hogares y la encuesta continua de empleo, y a veces tienen una diferencia, una pequeña diferencia. Tampoco es abismal, no va a ser de 10 puntos ni nada de eso. Pero sí hay una pequeña diferencia, por si en algún momento ustedes la notan. Estructural, Oscar. La sumatoria del desempleo friccional más el desempleo estructural nos da la tasa de desempleo natural. Les voy a poner una diapositiva ahí explicándoles eso porque, para que lo tengan más presente. Con mucho gusto. Entonces, ustedes pueden observar que la tasa de desempleo en realidad ha sido bastante baja. Bueno, pues comparado con el 2020, pues que llegamos a casi al 20% del desempleo, pues esta es una tasa de desempleo bastante baja. Aquí tenemos los datos de la población ocupada y la fuerza de trabajo. Pues ya sabíamos pues qué compone las personas de población ocupada, ¿no? Que son las personas que tienen empleo de tiempo completo o que están trabajando o que tienen menos horas de la jornada de las 8 horas. Y la fuerza de trabajo, pues que está compuesta por las personas que no están ocupadas. Bueno, la fuerza de trabajo
está compuesta por las ocupadas y las desocupadas. Bueno, aquí vemos que siempre la fuerza de trabajo, como contiene las ocupadas y las desocupadas, pues es mayor que la población ocupada. Pues esto es normal, ¿no? Porque contiene a la ocupada. Y más o menos ellas tienen un comportamiento similar. Sin embargo, mire que aquí tenemos la fuerza de trabajo, que tiene a los ocupados y a los desocupados. Y tiene una pequeña caída, pero mire que la población ocupada, sin embargo, cae. Es decir, que tenemos menos población ocupada. Y esta caída es significativa. Esto podría obedecer por el tipo de desempleo que se genera. Hay sectores que son como intensivos en mano de obra y otros que son intensivos en tecnología. Entonces, un sector que es intensivo en tecnología requiere menos mano de obra. O sea, su productividad no depende tanto de tener una gran cantidad de trabajadores, sino de tener una tecnología moderna. Entonces, podría explicarse por ese lado. Aquí tenemos la población desocupada, es decir, pues los que no tienen empleo, están en términos absolutos. Y como era de esperarse, para el trimestre del segundo al tercer trimestre del 2020, esto se incrementó significativamente. Mire que aquí hacia el 2019 teníamos 278,000 personas desempleadas y de un momento a otro casi que se dobló. Pues, ¿Por qué fue que empezó a meter en el 2018? ¿cómo? Perdón, que tengo una cuecha. Suave. ¿Por qué fue que empezó a aumentar en el 2018? Bueno, es que aquí, yo no sé si usted se acuerda que aquí en Costa Rica empezaron unos paros del Ministerio de Educación y de los sindicatos. Entonces, se empezaron a dar una serie de manifestaciones y esto también como que frenó un poco el crecimiento económico. Entonces, en el momento en que la economía empieza a decrecer, empieza a disminuir la producción y empieza a disminuir la generación de empleo. Están como, van de la mano. Y también la desestabilidad que había en el país por el cambio de la presidencia y que había toda esa incertidumbre en el país. La incertidumbre frena la inversión. Si los inversionistas no saben a qué atenerse respecto a cómo va a ser el comportamiento de la tasa de interés, del tipo de cambio, de las medidas macroeconómicas que se van a tomar, esto disminuye la inversión. Cuando disminuye la inversión, disminuye la producción. Y si disminuye la producción, disminuye el empleo. Pero mire que aquí, con mucho gusto, mire que ha estado más o menos estable y más o menos como hacia finales del 2019 es que se generó todo ese clima así como de incertidumbre en el país. Y ahora que va a haber el nuevo cambio de gobierno, lamentablemente pues se va a volver a tener este tipo de tendencias. Y se nos va a unir con el efecto de la pandemia. Entonces, allí también hay cierto nivel de incertidumbre que lo vamos a ver reflejado. Mire que nos estábamos recuperando en la generación de empleo, pero ese cambio de gobierno, porque no se sabe si va a quedar un candidato y el otro, y pues que ahorita no ha habido como una integración de los partidos, sino que más bien ha habido una atomización. Entonces esto pues va a aumentar aún más la polarización y la incertidumbre para los inversionistas. A los inversionistas les gusta estabilidad y certidumbre, como a las personas, ¿no? O sea, incluso cuando estás en una relación, nada más satisfactorio que tener certidumbre, tener la seguridad de ciertas condiciones. Entonces, igual con la economía, necesitamos siempre ofrecer estabilidad.
Si, por ejemplo, el tipo de cambio empieza a tener variaciones fuertes como las que estamos viviendo ahorita, justo en este instante acabamos de pasar a un tipo de cambio de 640 colones por dólar y venimos como en un incremento fuerte, eso genera incertidumbre. Por ejemplo, para la persona que tiene que importar productos de otro país o para los turistas que van a venir al país, a ellos los favorece. A ellos los favorece porque sus dólares valen más en este país. Entonces nos volvemos atractivos. Sin embargo, si hay gente que tiene que importar insumos para sus procesos productivos, para las cosas que van a vender en diciembre, para ellos no es nada satisfactorio ni nada halagüeño que se incrementen el precio de esos insumos que ellos van a importar, porque todo les sale más caro. O si tienen una deuda en dólares, pues esta deuda se encarece. Aquí tenemos la tasa de desempleo abierto y esta estimación es a partir de la encuesta continua de empleo. La encuesta continua de empleo, esta se hace trimestral, es decir, que en el año se hace 4 veces y se aplica pues vía telefónica y cada 3 meses, no es que lo apliquen para toda la muestra, 1/3 de la muestra es seleccionada, también se selecciona de forma aleatoria y se cambia, se va variando, o sea, no es que se cambia toda la muestra, sino que solo 1/3 y vuelve y se hace la estimación. Entonces así es como funciona esta encuesta continua de empleo y mire que aquí nos dio un dato para el segundo trimestre del 2020, nosotros llegamos a tener una tasa de desempleo del 24%. Y luego en el primer trimestre del 2021 disminuimos a 18.7. Esto es un cambio muy importante. Es decir, que empezaron a mejorar las condiciones económicas del país y probablemente las personas que les habían disminuido la jornada laboral, pues se la ampliaron, se contrataron nuevas personas y desde ahí venimos en un descenso, digamos que paulatino, pero asertivo. Aquí tenemos la tasa de desempleo por género y a lo largo de la historia siempre, pues, la tasa de desempleo favorece más a los hombres y golpea más a las mujeres. Mire que la tasa de desempleo siempre de la mujer está por encima de la del hombre. Hay una preferencia a contratar hombres con respecto a mujeres. Y para el periodo, el tercer trimestre, segundo y tercer trimestre del año 2020, esta tasa de desempleo de la mujer incluso llegó al 30%. O sea, 30% de las mujeres estaban desempleadas. ¿Por qué se da esto? A ver, de acuerdo con los planteamientos teóricos, una explicación que se le da a esto es que las compañías prefieren contratar más hombres que mujeres porque no hay que pagarles, por ejemplo, el periodo de maternidad, por el número de hijos que tienen las mujeres. Anteriormente estaba pues el nivel educativo, o sea que la mujer tenía un menor nivel educativo, sin embargo, la parte de la educación a lo largo del tiempo se ha ido incrementando en la mujer. Hay muchas todavía en nuestros días, hay muchas actividades del hogar que se le recargan más a la mujer que al hombre. No es que esto sea en todos los hogares, pero estoy hablando como de tendencias. Entonces, algo que también ayudó mucho a la incorporación de la mujer al mercado laboral fue los anticonceptivos. Anteriormente, pues las mujeres tenían 8, 10 hijos, 12 hijos, hasta 15 hijos. Entonces, con esta gran cantidad de personas, hijos, pues era muy difícil incorporarse al mercado laboral. Pero la educación, pues, ha sido muy favorable para la inserción de la mujer y también hay discriminación de género, pues ya lo habíamos visto en una clase anterior.
que se prefiere más contratar a un hombre que a una mujer. Son preferencias que se siguen dando todavía. Y la idea sería que las nuevas generaciones como ustedes, cuando lleguen pues a cargos de mando, pues traten de cambiar esta tendencia. Y en el centro encontramos la tasa de desempleo total. Y bueno, por dicha, las tres tasas para el primer cuatrimestre del 2021, las tasas de desempleo, tanto de hombres como mujeres, como la total, han caído. Y esperamos que esta tendencia continúe. Aquí tenemos la tasa neta de participación por género. Esta es la participación laboral. Y esto es, en el caso de la mujer, que es la curva verde, como era de esperarse, la participación es menor. Y en el caso del hombre, pues esta es más significativa. Y en el caso para la población total está alrededor. Actualmente tenemos un rezago ahí de 2 trimestres, pero está en 60.8. No creo que haya variado demasiado, porque todavía seguimos en el 2021. Pero siempre, pues, la tasa de participación de la mujer está por debajo de la masculina. Y es una tendencia que Profe, se da a nivel de Latinoamérica. Sí, te escucho. perdón, ¿y cómo se soluciona eso, el desempleo femenino, en el sentido de que siendo objetivos como empresa y pues tal vez sí está esa posibilidad de lo de la maternidad y todo eso que me sale más caro, por así decirlo? Pero no todas las mujeres van a quedar embarazadas y aparte tal vez sea irracional el no contratar a alguien por esos motivos. Entonces, ¿cómo se solucionaría en todo caso? Se podrían dar, por ejemplo, subsidios, que el gobierno dé subsidios para, por ejemplo, los periodos de maternidad, o que el gobierno dé algún tipo de descuento tributario para la contratación de mujeres, a las empresas que contraten mujeres. Bueno, ahorita también hay como una ayuda a las empresas que contratan personas con discapacidad. Entonces, a través de ese tipo de incentivos, o sea, la clave siempre para lograr cualquier tipo de propósito que ustedes tengan en términos de política es darle incentivos a las personas. ¿Usted le da incentivos o le da castigos? Una de las dos. Pero es mejor los incentivos. Yo digo que se logran más cosas si usted incentiva. A que si la otra es castigar, ¿no? Si no haces tal cosa, pues te castigo, te sanciono, te cobro multas. Y la otra es más bien premiar si usted hace las cosas bien. O sea, si usted me incorpora mujeres, a lo mejor le hago un descuento o tiene preferencias para algún tipo de pago a nivel de impuestos. Y la otra es la educación, Oscar. Oscar fue el que me habló, ¿cierto? No, yo, profe Sergio. Sergio, la otra es la educación. La educación para mí es la que tiene mayores logros en general, o sea, para mitigar, por ejemplo, consumo de drogas, para disminuir la inserción, por ejemplo, para aumentar la inserción de las personas jóvenes a la educación y evitar la deserción escolar. Siempre la educación logra mejores cosas que cualquier otro tipo de política. Cuando usted capacita a la gente, usted le explica por qué tiene que hacer determinadas cosas. Además, tener a la mujer en el mercado laboral, bueno, dicen algunos estudios, ¿no? Yo no soy experta en género, pero lo que dicen algunos estudios es que pues la mujer tiene una forma de pensar en algunas cosas diferente al hombre. Entonces es más multidimensional los desarrollos que usted realiza en su empresa. Y siempre la perspectiva femenina pues es un poco diferente a la perspectiva masculina y usted lograría mayores innovaciones o mayor desarrollos en términos de procesos o procedimientos que pudiera tener una empresa. Pero sería por ese lado, por política gubernamental, Sergio.
Profe, solo como un comentario. Claro. Ahora que me acuerdo, yo hace ya un ratillo buscando al respecto del tema, me acabo de acordar Ajá. que también llegué a la conclusión de que también es como usted comenta, la educación, pero como educación social, por así decirlo. En el sentido de que es como machista ver el hecho de que solo a la mujer se le tenga que pagar, solo se tenga que considerar el subsidio por maternidad, por así decirlo, a la mujer, cuando de hecho el hombre también tiene Claro. que hacerse caso. Y no sé, por ejemplo, si yo soy papá y tengo un hijo, no solo la mamá tiene que Ujú. irse del empleo, sino también el Sí, papá. eso No es sé si me estoy injusto. dando a entender. Claro, están Ento- embarazados los dos. Ahorita se ha exacto. impulsado un término que me ha gustado mucho, porque antes era la mujer la que se embarazaba. Entonces está embarazada. O sea, como que es su bronca. No, hoy en día ya el hombre y la mujer dice estamos embarazados. Es que es una forma como de estoy viviendo lo mismo que usted y estoy padeciendo la misma situación y en realidad es así. Si usted vive con una mujer embarazada, que bueno, que es su hijo, usted sufre todos los malestares y se desvela igual que ella, o sea, porque tiene que, si se enfermó a medianoche, pues a usted le toca salir corriendo con ella para llevarla al hospital y se desvelaron los dos. Pero digamos que la mujer tiene el permiso de la Caja Costarricense de Seguridad Social para faltar, pero el hombre no, aunque también se haya amanecido ahí en el hospital. Bueno, eso es una experiencia personal, ¿no? O sea, lo viví no hace poco con mi cuñado, que la esposa se puso enferma, nos fuimos todos al hospital, bueno, yo ahí fui a ayudar y él también se desveló, pero él no tenía ningún tipo de justificación, o sea, él tenía que hacer su jornada laboral como si nada, pues. Y sí, hay en países que sí se paga eso, o incluso el periodo de maternidad, por ejemplo, como en Noruega, lo que le dan a la mujer es 6 meses a un año. O sea, usted tiene un año para dedicárselo a su hijo y eso mejora mucho Mire que la esperanza de vida de Noruega es de 82 años. O sea, es la más alta que tenemos casi que mundial. Entonces, esto en algún momento se refleja, ¿no? En la calidad de vida de las personas. Y estoy de acuerdo con usted, Sergio. En esta diapositiva lo que observamos es la tasa de ocupación por sexo. Tenemos el segundo, bueno, este es el dato más fresco que yo encontré de las publicaciones del INEC. Y aquí observamos el segundo trimestre para el 2021. La mujer, pues es este color oliva. Y aquí estos datos son estimados a partir de la encuesta continua de empleo. La ocupación de la mujer, mire que se aumentó un poquito, casi 6 puntos, de 31, comparado con hace un año. Aumentó. El hombre, por supuesto, siempre ha estado arriba y aumentó también de forma significativa, casi 5 puntos. Y a nivel total también se incrementó. Un poquito más de 5 puntos, mire. De 43.7 pasamos a 48.7. Lo que nos muestra un clima favorable, al menos en la ocupación de las personas. Puede ser que estos ocupados no tengan jornada de 8 horas, pero que tengan 4 o algún tipo de ingreso nos está sugiriendo cosas positivas. Aquí tenemos la misma tasa de desempleo para este cuatrimestre y observamos que en el caso de la mujer, por género, ¿no? En el caso de la mujer teníamos que hace un año estaba en 30.4% y actualmente, bueno, actualmente el segundo trimestre, como abril, mayo, junio, está en 24.6, disminuyó casi 6 puntos. El hombre hace un año estaba en 20%, ahora está en 13.7, es una disminución significativa. Y pues la mayoría de los hogares tienen un jefe masculino, ¿no? Entonces, y la tasa de desempleo total actualmente está en 18% y ha tenido una disminución sustantiva.
6 puntos, ¿no? De 24% que estaba hace un año, bajó al 18%. Y bueno, me imagino que pronto saldrá lo del tercer trimestre. Aquí podemos ver el desempleo, pero por rama de actividad. Noten que la población que no tuvo, pues que no tuvo incidencia laboral, es decir, la población que, pues, que tiene empleo, es esta que está es como un azul verdoso, todos estos fragmentos. Y la población que está desocupada por la incidencia generada por la COVID-19, el sector más afectado por la pandemia es hoteles y restaurantes. O sea, generó un desempleo del 25.2%. En el sector transporte se generó un desempleo del 24.5%, le sigue construcción con 19, casi 20%. Y ya en una menor incidencia se observa la industria manufacturera. Pero en este gráfico observamos claramente cuáles son los mayores sectores damnificados por la COVID-19. Bueno, es que aquí dice que el COVID, pero generalmente en medios internacionales le dicen la COVID-19. Bueno, pero el punto es que estos son los sectores más afectados y bueno, y casi que sin necesidad de ver este gráfico uno podría deducir eso porque las noticias a diario nos hablan de este tema. Aquí tenemos cuáles son los sectores educativos donde hay mayor desempleo. Tenemos que el sector que tiene mayor desempleo en términos educativos son los que tienen secundaria incompleta y los de secundaria completa. Mire que en el primer cuatrimestre del 2021 llegaban casi a 138,000, por aquí está este valor. Y en los sectores que tienen, los que tienen títulos, los que tienen título universitario, mire que la población desocupada es menor. Mire que está casi por alrededor de 40,000. Las barras rojas nos hacen referencia al periodo, el primer trimestre del 2021. Y la barra azul nos hace referencia al primer trimestre del 2020. O sea que entre la barra azul y la barra roja ha transcurrido un año. Y vemos aquí pues cómo ha sido el comportamiento de la población desocupada. Si ustedes se fijan, este de primaria incompleta siempre ha estado alto. Con pandemia, aquí el primer trimestre del 2020 todavía no nos había golpeado tan fuerte la pandemia, apenas estábamos como al inicio. Pero cuando ya observamos, pues cuando ha transcurrido ya un año, aquí observamos que, mire que hay una disminución. Cuando estábamos en el tercer trimestre del 2020, los más golpeados, el sector más golpeado fue los que tenían secundaria incompleta. Y muestra pues la relevancia de terminar la secundaria, ¿no? Incluso en un periodo de pandemia. Si usted ha terminado la secundaria, tiene mayor probabilidad de incorporarse laboralmente. Y si ha terminado la universidad, pues disminuye más todavía. Disminuye pues más la población desempleada en este fragmento del sector educativo. Aquí tenemos la tasa de desempleo por quintil, o sea, estamos clasificando a la población según como el nivel de pobreza. Ya habíamos aprendido en otras clases que el primer quintil eran los más pobres. El segundo quintil eran los también pobres, pero que estaban en un segundo nivel. Y el último quintil son los ricos. Mire que el desempleo prácticamente no tocó a la población rica. Este es el año 2019, la barra azul, y el año 2020 es el rojo.
Cuando estamos en el 2019 prácticamente no había desempleo entre los ricos. Y estos son los que le siguen a los más ricos. La tasa de desempleo en estos sectores era baja. Y prácticamente no los ha golpeado la pandemia. Sin embargo, los más pobres, mire que casi 44% de la población más pobre son los que están más desempleados. Y sin pandemia también eran los más desempleados. O sea, tienen menos oportunidades laborales porque generalmente la población más pobre pues tiene menor nivel educativo, menores redes sociales, menor capital físico, menor contacto con los avances tecnológicos. Entonces, como que tienen varios factores que influyen pues en esa afectación o que incrementan la posibilidad o la probabilidad de que ellos estén desempleados. Aquí tenemos Costa Rica comparados con otros países. Esto fue para el cuarto trimestre del 2020. Costa Rica pues se destaca en este cuarto trimestre porque estaba con un 20% de tasa de desempleo, y mientras que otros países de América Latina o de Centroamérica, pues la tasa de desempleo estaba muy por debajo. Pero también Costa Rica ha tenido esa versatilidad, pues que ahorita ya la tienen 18. Pero sí fue uno de los golpeados pues a nivel de Centroamérica y Latinoamérica. Aquí tenemos la tasa de desempleo en el 2021. Esta estimación yo la tomé, no le puse la fuente aquí, espere, yo si le puse la fuente aquí, no recuerdo. Bueno, se me pasó. Bueno, pero esta estimación fue una publicación realizada por Portafolio, que supuestamente ellos habían tomado datos del Banco Mundial, y por eso aquí se observa Costa Rica con un 16%. Y mire que Venezuela es el que tiene la tasa de desempleo más alta. Imagínense una tasa de desempleo donde casi el 60% de la población está desempleada. O sea, no tiene los ingresos básicos para comprar la canasta básica de bienes y servicios. Es una situación realmente crítica. Y bueno, aquí está Nicaragua, que tiene una tasa de desempleo del 11%. Aquí hay un gráfico que nos muestra las conexiones entre desempleo y recesiones para los Estados Unidos, y coincide que cuando hay recesión disminuye el desempleo. Esta área gris es la recesión y está el aumento del desempleo. Siempre cuando está esta barra gris que marca recesión, se observa pues el incremento del desempleo. Es casi que en todas las recesiones se cumple. Hay recesión, aumenta el desempleo. Entonces, básicamente es como para recalcar la influencia que tiene el crecimiento económico en la generación de desempleo. Aquí tenemos los ciclos económicos que nos muestra la tasa de desempleo para Costa Rica y el crecimiento del PIB real. Entonces, notemos que la curva azul hace referencia al comportamiento, a la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento es como la variación que tiene año a año el PIB real. Y la curva roja nos muestra la tasa de desempleo. Entonces, ustedes pueden observar que aquí la tasa de crecimiento disminuye sustantivamente y la tasa de empleo crece sustantivamente. Y a medida que va disminuyendo, cuando va disminuyendo la tasa de crecimiento, bueno, aquí hay como se observa pues una tendencia a la disminución del desempleo, y aquí aumenta la tasa de crecimiento real, pero aquí sí se observa como
Aquí ya se observa como una disparidad. Por otro lado, mire que aquí se observa un crecimiento sustantivo del PIB real y la tasa de desempleo disminuye. Entonces, como que nos reitera la influencia que tienen los ciclos económicos o el comportamiento que tiene el crecimiento económico en la generación de desempleo. Siempre que disminuye el crecimiento económico, aumenta el desempleo. Mire que aquí se observa que disminuye fuertemente el crecimiento económico y aumenta significativamente el desempleo. Luego hay como una tendencia estable del desempleo y aquí se observa ligeramente una variación del PIB y hay una tendencia a que caiga ese crecimiento económico del PIB y se observa la tendencia del crecimiento del desempleo. Entonces, observando o reflejando pues esa relación que tienen los ciclos económicos y el desempleo en el país. O sea que es una relación teórica que efectivamente pues se ve reflejada en la realidad. Bueno, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué es importante los precios y los salarios? Bueno, porque si usted tiene, si los precios suben mucho en una economía y su salario no se incrementa al ritmo que se crecen los precios, pues su capacidad adquisitiva del salario disminuye. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Pues que exista estabilidad en los precios, que exista certidumbre para conservar la capacidad adquisitiva. Y con esta diapositiva lo que queremos resaltar básicamente es que ese salario real nos permita pues comprar todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, el crecimiento real del salario debería pues estar por encima del crecimiento del índice de precios. En la medida que el salario crezca más que el nivel de precios, pues realmente hay un crecimiento real del salario. Pero si crecen más los precios que nuestro salario, en realidad tenemos un deterioro en la capacidad adquisitiva de la canasta de bienes y servicios. Si crece demasiado los precios y si crecen un 20%, pero nuestro salario se queda estancado o no crece, pues podemos comprar 20% menos de los bienes y servicios que usualmente compramos en nuestra canasta básica. Eso es básicamente lo que más es importante aquí subrayar en este aspecto. En este gráfico lo que observamos, la curva azul nos muestra el comportamiento del salario mínimo real. Y la curva color naranja nos muestra el índice del PIB per cápita. Entonces, lo que observamos es que está por debajo de del índice del PIB per cápita. Es como el producto per cápita. Y este es como el salario que están ganando las personas. Entonces, digamos que hay un incremento, cada persona está produciendo esta cantidad de producto. Y aquí está el salario que están ganando las personas, que el salario real está por debajo de este PIB per cápita. O sea, entre 1991 y 2018, los salarios mínimos crecieron un 40%. Es decir, que las personas podían comprar un 40% más de bienes que lo que compraban en 1991. Mire que están indexados al año 91. Y el PIB real per cápita creció un 97%, reflejando pues un mejoramiento del crecimiento del ingreso per cápita a nivel nacional. En este gráfico, lo que observamos es el índice del PIB real per cápita de los Estados Unidos. Tenemos que, como está indexado, estamos suponiendo que en el año 1900 era de 100. Y para el año 2010 es de 758%. Es decir que el producto real per cápita por persona aumentó un 758%, que es un incremento sustancial. O sea, que aumentó debido pues al mejoramiento de la productividad.
Bueno, lo que vamos a analizar aquí es por qué aumento del PIB real, pues a lo largo, ¿por qué el aumento del PIB real se utiliza para medir el crecimiento económico a largo plazo? ¿Cómo ha cambiado el PIB per cápita o el PIB per cápita real, ¿no? Siempre lo que estamos analizando es quitándole ese efecto de la inflación y el efecto escala. Cuando hablamos del PIB per cápita real, estamos haciendo ese análisis. ¿Y cómo ha sido esa variación de Costa Rica comparado con otros países? ¿Por qué la productividad es importante para el crecimiento económico a largo plazo? ¿Y por qué esa productividad está impulsada por el desarrollo de capital físico, el capital humano, el progreso tecnológico? ¿Y cuáles son los factores que explican la tasa de crecimiento a largo plazo? ¿Y cómo ha variado ese crecimiento entre regiones? Bueno, nosotros tenemos un gráfico que nos muestra entre regiones y países, todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo logran los países? O sea, la pregunta, nosotros quedamos en una diapositiva anterior donde observábamos que Estados Unidos había tenido un crecimiento del 758%. Y nos preguntábamos, pues, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hizo los Estados Unidos para lograr ese crecimiento a lo largo de todo este periodo de tiempo? Bueno, la respuesta es poco a poco. O sea, no todos los cambios o el crecimiento o el cambio tecnológico, el cambio físico, no se da de la noche a la mañana. Son procesos que se van gestando a lo largo del tiempo. Y el PIB real per cápita de los Estados Unidos, pues a lo largo de este periodo creció a una tasa de 1.9%. Y como el crecimiento se va acumulando, o sea, usted cuando acumula conocimiento, este conocimiento a su vez le ayuda a generar otro conocimiento, como que es el abrebocas para que se desarrollen varios tipos de innovaciones. Entonces es algo acumulado, el crecimiento es acumulado a largo plazo. Entonces el crecimiento depende de varias cosas. Depende pues, de los cambios de la productividad que están asociados con el incremento del capital físico, el incremento del capital humano, el progreso tecnológico. ¿Qué es el incremento del capital físico? ¿Por qué el incremento del capital físico nos ayuda a mejorar la productividad? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una pala y con esa pala nosotros hacemos huecos en la tierra para hacer siembra, por ejemplo. Sin embargo, si nos permiten una excavadora, nuestra productividad podría mejorar. Utilizando la excavadora, pues nos va a rendir más que si lo hacemos solo con pico y pala. Y si compramos una excavadora más moderna, pues nos va a mejorar aún más la productividad. Solo que cuando compremos el salto que hay de usar pico y pala a la excavadora, va a generar un incremento de la productividad muy significativo. Pero el salto que cuando yo me compro la excavadora, una excavadora normal a una excavadora más moderna, sí me va a generar un incremento de la productividad, pero va a ser un poquito más pequeño. Y si yo de la moderna me compro otra más moderna, el salto que hay en el incremento de la productividad es un poquito más pequeño. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tiene rendimientos decrecientes. O sea, sí va a ir el capital físico, el incremento del capital físico sí me aumenta la productividad, pero a la larga tiene rendimiento decreciente. Y está el incremento del capital humano que también contribuye a este crecimiento. El capital humano pues tiene que ver básicamente con la educación, el desarrollo de habilidades, la experiencia y todo esto. Incluso la educación, o sea, el capital humano es más importante que el capital físico.
porque usted con el capital humano pues desarrolla la creatividad. Y luego viene el progreso tecnológico, que está vinculado más con la investigación y el desarrollo. La forma como medimos la productividad es dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de trabajadores. Anteriormente, la variable que utilizábamos, bueno, otra forma como se utiliza para medir la productividad es el output, que es la producción por hora trabajada. También anteriormente utilizábamos como una proxy de la productividad el PIB per cápita, el PIB per cápita real. Entonces, ustedes algunas veces en los libros o en alguna noticia van a tener como medición de la productividad, la producción o el output por el número de trabajadores o el output dividido por las horas trabajadas o simplemente el PIB per cápita. Y las tres pues, se utilizan para medición de la productividad. ¿De qué depende eso? Que utilicemos una u otra de la cantidad de información disponible. No siempre se tienen las estadísticas del número de horas trabajadas en todos los sectores por todos los trabajadores. Siempre como que la barrera que tenemos es la escasez de información. Y a veces, digamos que usted la tiene para los últimos 10 años, pero si quisiera hacer eso retroactivo, pues no lo puede hacer si los datos no están. Tal vez haciendo una estimación proxy, utilizando algún tipo de modelo econométrico o algún tipo de modelo, podría llegar a tener esa estimación. Entonces, como no se tiene esa información o esas estadísticas por sector, por persona, entonces se utilizan pues proxies. ¿Y qué conforma pues el capital físico? Pues los activos. Y estos activos están representados en maquinaria, en edificios, en casas, en yates, en barcos, en carros. Todo eso es capital físico. Es lo que elabora el hombre. Y el capital humano pues está relacionado pues con el nivel educativo que usted desarrolla. La experiencia, las habilidades blandas, las habilidades duras. Todo esto tiene que ver con el capital humano. Y el progreso tecnológico, pues, que es básicamente el avance en el conocimiento para aplicarlo a los procesos productivos. Y muchas veces combinamos este capital humano con el capital físico y el progreso tecnológico. Y cuando utilizamos esta terna, pues logramos un gran desarrollo de la productividad. A veces podemos mejorar solamente la productividad uniendo capital humano y capital físico. Pero si usted tiene una computadora, tenemos la computadora, que es capital físico, y tenemos a la persona, que es el capital humano, pero usted a esa persona no la ha capacitado, usted no logra ese incremento de la productividad. O sea, si usted no le enseña a esta persona a manejar de forma óptima la computadora, usted no va a lograr el incremento de la productividad que usted esperaría. Usted tiene que enseñarle a utilizar bien el Excel, o si no, la persona va a utilizar el Excel como usa una calculadora. Entonces no le va a sacar todo el provecho que debiera. Entonces, por eso es más importante la educación, el capital humano, que el mismo capital físico. O una podadora. Si usted no le enseña a la persona a manejar la podadora, pues no puede sacarle provecho o aumentar la productividad que quisiera. O sea, si usted no cambia la forma de hacer las cosas, aunque usted tenga la tecnología, usted no va a mejorar su productividad. Se requiere ese cambio. Hacia cuando se
se creó la energía, pues la energía a vapor. Se tenía en la primera planta pues la producción eléctrica y en las siguientes plantas los distintos formas de producción que tenía una empresa. Pero no se estaba logrando la productividad esperada. Y entonces, bueno, la gente, los pensadores de ese tiempo se pusieron a analizar por qué era que no se lograba la productividad si ya tenían la electricidad. Entonces, lo que identificaron es que no se había cambiado la forma de hacer las cosas. Y ya fue Henry Ford cuando construyó su planta, todo en un primer piso, donde aprendió a optimizar la flexibilidad de la electricidad. Y es allí cuando se logró el gran incremento de la productividad. Y bueno, esta es una forma pues de ilustrar. Y también hacia 1980, cuando se lograron pues las primeras innovaciones con el desarrollo de la computadora y algunos programas de software, tampoco se veía reflejada esa productividad en el crecimiento económico. Y igualmente se pusieron a investigar por qué era que no se daba ese cambio tecnológico. Y era porque las personas seguían haciendo las cosas de la misma forma que antes. Es como si nos compramos una olla multiusos y no la utilizamos para todas las funciones que viene la olla. La seguimos utilizando como utilizamos cualquier olla. Entonces no ahorramos la electricidad que quisiéramos. Entonces, usted tiene que cambiar el know-how, o sea, la forma como usted hace las cosas, para que logre el óptimo en el incremento de su productividad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del progreso tecnológico, como la máquina a vapor, la electricidad, la revolución de la informática. Pero los científicos o los que han investigado estos temas nos señalan que no solamente son los grandes avances tecnológicos los que mejoran la productividad. También hay cosas pequeñas que contribuyen a ese incremento de la productividad. Y hacia 1900, una de las cosas que más contribuyó al mejoramiento de la productividad, que ustedes lo van a ver como algo tal vez de poco calibre, fueron las bolsas de papel. Las bolsas de papel con un fondo plano mejoró todo lo que tenía que ver con el empaque. Y esto mejoró mucho la productividad. Y también los post-its que se crearon en 1980. Esto mejoró mucho la productividad en las oficinas. No es un gran avance tecnológico como una máquina a vapor o una revolución en la informática, pero es un elemento, un insumo que mejoró el desarrollo del trabajo de las personas en las oficinas e incrementó la productividad. Entonces, no todo es grandes avances tecnológicos. Bueno, aquí una pregunta que nos hacemos y que se las hago a ustedes. ¿Ustedes creen que el teletrabajo se generalizará como consecuencia de la pandemia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que vamos a volver a las mismas condiciones de antes o que algunas personas se van a quedar en teletrabajo? Creo que eso va a depender de cada empresa, profe, más que nada. Especialmente cuando se pueden analizar ciertas informaciones, ciertos datos en los que mucha gente va a perder su trabajo más bien gracias a las tecnologías. Por Ajá. ejemplo, lugares como
Walmart, estos comercios grandes que implementaron las compras virtuales y pues ya se dan cuenta que no necesitas 100 personas en el supermercado, te la Ajá, puedes jugar con 20. ajá, sí, excelente. Pero van a generarse nuevos trabajos, ¿no? Sí, Como, pero el asunto sería los contrapesos, o sea, cuando lo vemos con la tabla que usted presentó antes en el asunto de trabajo, relación estudio, sí, pues la brecha social y la brecha de empleo más bien va a aumentar, porque incluso si lo vemos ahorita, y lo voy a tocar desde el grado de educación, ajá, a muy bien. muchos profesores les costó y todavía les cuesta ingresar a dar clases virtuales. Sí, Digamos, no solamente en ese grado. Y eso que estamos hablando de gente preparada. Ahora, gente sin preparación, que tal vez no sepan utilizar todo un paquete tecnológico, que no sepa usar Word, que no sepa usar Excel, etcétera, sí, pues van a seguir engrosando el desempleo en el país. así es. Entonces, creo que esto va a ser bastante complejo en ese sentido, en el sentido de la brecha tecnológica y la brecha educativa existente. Es Por lo correcto. menos esa es mi forma de pensar. Sí, excelente tu aporte. Profe, profe, yo también lo pienso como ahorita lo que estamos viendo, que es lo de la tasa de producción, ¿verdad? Porque yo no sé los datos, ¿verdad? No tengo la mentalidad, pero yo estoy seguro que probablemente cambien la producción de una persona que trabaja en un edificio de, no sé, de Amazon a una persona que trabaja de teletrabajo, del mismo trabajo, ¿verdad? Este, no, porque ahí todo el ambiente psicológico y todo cambia, pues si es teletrabajo o si es presencial. Entonces, no sé si tal vez sea mayor o menor la tasa de producción en ese, digamos, en esta situación en la que estamos. Y también lo que dice el compañero, que es cierto de que muchas veces a muchas personas se les complica por la brecha tecnológica y eso Ujú, afecta a la producción también, ¿verdad? Porque también esto conecta como con lo que estábamos viendo hace ratico, que los profes les costaron mucho sincronizarse con todo este enredo, ¿verdad? Y por ende los estudiantes se ven afectados y si los estudiantes se ven afectados, la tasa ¿cómo se llama?, de gente que sale de la U sin terminar la universidad, ¿verdad? ujú, Sube y si esto sube, entonces la producción, esta parte, ¿cuál? Desde el capital humano, sí, decrece y por eso también afecta al PIB, ¿verdad? ujú, Entonces, también ver si los estudiantes, porque también yo creo que más allá de la producción también los estudiantes tienen que ver cuál da mejores resultados, cuáles se quedan más dentro de la universidad, en qué estado se quedan más los estudiantes, en qué estado terminan las carreras los estudiantes, ¿verdad? claro. Si desfavorecen ¿cómo se llama? En telestudio o en presencial. Sí, hay innumerables factores, pero lo que puede generar es que va a forzar a que la gente se capacite más en nuevas tecnologías. Y esto va a generar un cambio en su formación educativa. También, por otro lado, las empresas van a ahorrar, ¿no? Van a ahorrar consumo de energía, consumo de servicios públicos como agua, gas, a lo mejor ya no tienen que contratar tanto personal de limpieza, porque como ya no tiene tantos trabajadores, incluso puede disminuir el tamaño físico de la organización y esto le puede generar también un ahorro. Y ese ahorro lo puede invertir en tecnología. El ahorro pues es fundamental para el desarrollo tecnológico y la inversión. Entonces, y también podría invertir en la capacitación de los empleados. Tendría que haber como una coordinación desde el punto de vista del gobierno, impulsar una serie de políticas donde pueda forzar a las empresas a que brinden esta capacitación a los empleados y incentivos para que no dejen a las personas desempleadas, ¿no? Pero sobre todo va a obligar a la juventud a familiarizarse más con la tecnología. Yo aún tengo estudiantes que les cuesta entrar a clase. O sea, ya llevamos, ¿qué? Año y medio en esto y todavía hoy en día, bueno, con ustedes con ninguno, pero en otro lugar que yo también enseño, yo tengo estudiantes que les cuesta ingresar a clase.
Y uno diría que es fácil, ¿no? Es como clicar y hacer clic en un botón y luego enter, 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 y no, pero hoy en día les cuesta eso todavía. Y hay gente que definitivamente se salió de la universidad, que cuando se termine la pandemia vuelve. Y sí, es lo que decía ahorita el compañero, que la deserción escolar, ¿no? No, y una de las cosas más bonitas de la universidad es el mercado matrimonial, ¿no? Que se gesta. O sea, porque usted allí conoce oportunidades eh, de pareja y muy acertadas, ¿no? Y todo esto pues se está perdiendo, porque no es lo mismo que conozcas a una persona por aquí cuando yo dejo de compartir pantalla y nos vemos, a que usted la conozca físicamente y la vea directamente. No es lo mismo. Sí, te escucho. Profe, digamos, con lo que planteaba Esteban, también llama la atención que aunque se genere o se generalice más el teletrabajo, puede llegar a que haya un coste más elevado en salud, principalmente en salud mental, principalmente porque ya no hay sociabilización y Sí. las cargas, y aunque parezca increíble y que suene que le está uno buscando la comba al palo o poniendo cosas donde no tiene, pero por lo menos yo tengo a mi cuñada, que mi cuñada trabaja en casa con el IMAS, Ujú. con este sentido de call center, y para ella es sumamente estresante, no solamente por la gente que la llama, sino porque ella está en una constante evaluación, o sea, todos los días ella es evaluada, cada X cantidad de llamadas ella es evaluada, se le exige más que estando en planta. Si Ujú. ella necesita ir, o sea, incluso si ella tiene una, ¿cómo se llama esta? Una incapacidad, la llaman para ver si se puede saltar la incapacidad, porque como está en la casa, entonces puede trabajar. Sí, no Entonces, es. se van presentando ciertas líneas dentro de esto que también pueden llegar a quejar porque no hay un control real del teletrabajo. Es correcto. Sí, y no tenemos indicadores todavía de eso. No se han desarrollado, como lo estamos viviendo por primera vez, no hay indicadores de desempeño. Y algunas cosas pueden ser abusivas. Yo, en mi caso personal, yo por lo menos trabajo más ahora que antes. Antes yo salía de la clase y como que terminaba. Ahora no, es continuo. O sea, sábados, domingos, los estudiantes, bueno, ustedes no son en ese grupo, pero yo tengo estudiantes que anoche me escribió uno a la 1 de la mañana. Bueno, yo estaba despierta, entonces le contesté, pero así, eh, cosas de esas, ¿no? O sea, todo el tiempo estás trabajando y trabajas más y es más difícil explicar, es curioso, es más difícil explicar virtualmente que explicar en presencial. Porque virtualmente la gente puede estar escuchando música, entonces al ratico viene a la clase, yo no puedo ver eso, en cambio yo en clase sí miraba quién me estaba poniendo atención y yo veía que alguien se despistaba y me dirigía con caminar al lado de la persona sin necesidad de decirle nada, ya la persona para de hablar y lo traigo otra vez a clase, pero aquí cómo. Entonces allí, y además según la cara que haga el estudiante, uno dice, me entendió. Y si el otro le hace mala cara, no me entendió. Entonces uno vuelve y repite sin que el estudiante le pregunte nada, solamente mirando miradas y gestos. Pero aquí, ¿cómo? No hay forma, no hay forma. Entonces ahí se dificulta más el trabajo free y pues eso era para darte la razón. Bueno, sigamos. Bueno, y cuando analizamos todo el conjunto del incremento que se da tanto por capital humano, capital físico, el desarrollo tecnológico, pues a todo esto se le denomina la productividad total de los factores. Y lógicamente, pues esto se refleja en una mayor producción. Y yo quisiera que lo viéramos gráficamente. En este gráfico, mire que aquí tenemos, en el eje vertical tenemos el PIB real por trabajador. O sea, como el aporte de producción que hacen cada persona.
Y en el eje horizontal tenemos el capital físico por trabajador. Vamos a suponer que el capital humano y la tecnología permanecen constantes. Es decir, que se queda quedita, no cambia. Entonces vamos a suponer que tenemos el punto A, donde tenemos $20,000 en capital físico que producen 30,000 unidades por trabajador. Luego el capital físico se aumenta de 20,000 a 40,000. Y esto genera un incremento a 50,000. O sea, 50,000 por trabajador, 50,000 unidades por trabajador. Es decir, que hubo un incremento de 20,000. Mire que aquí aumentamos 20,000 de capital físico y aumentó 20,000 la productividad en las unidades. Luego se aumentaron otros $20,000. Y esto incrementó de 50,000 a 60,000. Mire que aquí ya se observan los rendimientos decrecientes del capital físico. Aumentó solo 10,000. Acá aumentó el doble cuando se hizo el primer incremento de capital físico. Y bueno, esta es la tabla con la cual se hizo este gráfico. Entonces, cuando el capital aumenta de 20,000 a 60,000, nosotros tenemos un incremento de la producción a 60,000 unidades, pero la tasa de incremento, la tasa de variación va disminuyendo. Y en el siguiente gráfico ya vamos a observar no solamente que aquí el capital humano permanece constante. Mire que aquí tenemos la misma tabla, ¿no? El mismo incremento de 20,000 a 40,000 a 60,000 dólares. Y vamos observando pues el incremento en la productividad, es decir, el PIB real por trabajador. Pero aquí, además del capital físico por trabajador, hay un incremento del cambio tecnológico, de la tecnología. Entonces tenemos la tecnología de 1940 y pasamos a la tecnología de 2010. Es decir, estamos teniendo en cuenta la regla del 70. Que la 70 dividido entre la tasa de crecimiento nos decía cuánto tiempo duraba en duplicarse la tasa de crecimiento. ¿Se acuerda que la vimos en la clase pasada o antepasada? Entonces aquí han pasado 70 años y el PIB real por trabajador se incrementó de 60,000 a 120,000. Y en este gráfico, esta es la frontera de producción. La frontera de producción, al generarse un cambio tecnológico, incrementó la productividad del punto A al punto D. O sea, pasó de 30,000 a 20,000. $20,000 por trabajador, reflejando un incremento del capital físico y un incremento del cambio tecnológico. En la vida real, para medir el cambio tecnológico, lo que hacen es estimar el cambio que genera el capital humano y el cambio que genera el capital físico en la productividad. Y por diferencia, se halla el cambio que se genera por el mejoramiento tecnológico. ¿Alguna duda en relación con esto? Muy bien. Aquí tenemos los recursos naturales. Bueno, los recursos naturales anteriormente, pues los países aumentaban el capital físico, aumentaban el PIB per cápita real más que todo por la presencia de ventajas comparativas
determinadas por el uso de los recursos naturales, o sea, ya sea porque tenían algún tipo de yacimiento o algún tipo de ventaja en la producción de un producto. Entonces, su crecimiento de capital estaba basado en ese aspecto. O sea, tenían un gran capital per cápita, pero no era tanto por desarrollo del tecnológico, sino porque a lo mejor tenían una gran riqueza petrolera o algún tipo de yacimiento de minería o de oro. Y bueno, un ejemplo que nos plantea el libro, pues es el caso de Kuwait, que tiene un PIB per cápita muy parecido al de Alemania, pero la riqueza de Kuwait se basa básicamente en el petróleo, mientras que el PIB per cápita de Alemania se basa más que todo en la industria. Entonces allí pues observamos la ventaja, el crecimiento que tiene el PIB per cápita basado en los recursos naturales, pero como los recursos naturales son limitados, eso significa que pues que los países que basan su crecimiento solamente en la posesión de un recurso natural, se inhiben o esto de alguna forma les frustra el desarrollo de otros sectores que también tienen potencial. Entonces, de alguna forma, pues se puede volver negativa esta situación para el mismo país. Y lo ideal sería pues que los sectores aprovecharan este potencial que tienen en sus recursos naturales, pero que a la par impulsaran el desarrollo de otros sectores, sobre todo que sean intensivos en tecnología y no basarse tanto pues en la tierra fértil o en la presencia de yacimientos minerales, porque pues estos se podrían agotar. Y bueno, hay otros recursos naturales que a lo mejor los propietarios de esos recursos no los pueden explotar, por ejemplo, como el aire no tiene dueño y todo lo utilizamos pues de forma masiva. Entonces tratar de, por ejemplo, con la venta de los permisos de contaminación, pues lo que se ha tratado es como de que los países que tienen esos recursos naturales le saquen algún tipo de ventaja. Y también nos habla, bueno, los capítulos referentes a este tema, nos hablan de la paradoja de los recursos naturales. Bueno, que el cambio tecnológico juega un papel clave pues, en el desarrollo de la productividad y de la riqueza de las naciones. Pero si los países hacen una mala administración de esa riqueza, pues podrían terminar agotando el recurso. ¿Qué significa esto? Suponga, por ejemplo, que usted tiene un río y ese río pues tiene una alta productividad de peces, o sea, de forma natural. Y usted extrae y extrae peces sin ningún tipo de medida, utilizando tecnologías no adecuadas que destruyen pues el manto acuífero y lo sobreexplota. Usted podría vivir toda la vida de ese recurso si hace una buena administración. Pero si usted hace una administración inadecuada, puede ser que usted agote la especie. Porque saca tantos peces que no, incluso peces que no están en la edad adecuada para ser consumidos, entonces no deja que la especie crezca. Y esta sobreexplotación, pues, un río que le hubiera permitido a usted vivir toda la vida de consumo de pescado, usted lo agota por un mal aprovechamiento. Entonces, bueno, también está la tecnología o la educación, también nos debería permitir ver esto. O sea que, sí, te escucho, Esteban. Digamos, profe, entonces esto, bueno, se puede ligar con lo que dice, ¿cómo se llama? Fabricio, que Fabricio siempre anda diciendo que quiere explotar más los recursos naturales del país para aumentar el PIB, pero según lo que estamos viendo, no es necesario. Entonces, hay otras maneras, o Por sea, con un cambio supuesto. tecnológico para aumentarlo. Entonces, lo que el MA dice es de basura. Sí, bueno, no sabemos qué formación tiene Fabricio o tal vez los asesores solamente está pensando en el corto plazo.
O sea, ¿por qué piensa solo en el corto plazo? Porque esto le generaría logros, él mostraría grandes logros, grandes crecimiento económico, como lo ha hecho otros países, como lo llegó a hacer Argentina o como lo hace Nigeria, que básicamente pues vive de los recursos naturales. Pero si usted va a ver el PIB per cápita real de Nigeria, y es uno de los más bajos. Hoy en día los que tienen un PIB per cápita alto son los que han logrado alto desarrollo tecnológico. O sea, que industrializa, le pone valor agregado mediante capital humano y mediante desarrollo tecnológico a esos productos. A esos productos. Entonces, no, pues yo pienso que para Costa Rica es más valioso mostrarse con una imagen de protección del medio ambiente, de lo de recursos naturales, que ponerse a sobreexplotar y más bien dañar esa gran riqueza y esa imagen internacional que tiene el país. Ganamos más vendiendo la imagen internacional, vendiendo permisos de contaminación, que una explotación minera que nos traería una ganancia coyuntural. Y hoy en día está demostrado pues a nivel de países que el crecimiento, el gran desarrollo económico y gran crecimiento económico no se logra por la venta de los recursos naturales, sino por el progreso tecnológico. Sí, Frieden, dime. De hecho, Costa Rica tiene varios tratos para hacer pagos por servicios ambientales. O Ajá. sea, que la gente mantenga el bosque tal cual y se te paga por mantenerte el bosque o por empezar a volver a meter forestación en algunas zonas. Obviamente, como todo buen negocio, y este ha sido un buen negocio, lastimosamente aquellos que han logrado meterse en esto mantienen, ¿qué te digo? Hacia los límites de la propiedad donde se puede observar y por dentro tienen todo talado, ¿verdad? Entonces también tenemos una doble cara en ese sentido. Sí. Y con lo que planteaba Esteban, este asunto de venta de recursos naturales, que no solamente lo tiene Fabricio, o sea, realmente si nos ponemos a ver, los planes de gobierno son varios, por no decir que la gran mayoría de los candidatos que tienen de alguna u otra manera la intención de meterse contra los recursos naturales. Si ya anteriormente lo hizo Tío Whiskas en la Asamblea Legislativa, perdón, el diputado Melvin Núñez Uh-huh. y otros, porque justamente se piensa, o lastimosamente todavía se piensa que el cambio climático, que el calentamiento global es un mito progre para que los ricos no puedan seguir produciendo, ¿verdad? Cuando bien sabemos que propios economistas de renombre han hablado del tema y han planteado de que si no se cuidan los recursos, nos quedamos con una mano adelante y otra mano atrás. Sí, sí, yo digo que hay que proteger los recursos naturales, aunque haya gente pues que dice que las joyas de la abuela hay que usarlas ahora que se necesitan y no después. Pero sí, yo creo que es conveniente seguir en la línea que está Costa Rica, con una Costa Rica limpia y más bien promover el desarrollo tecnológico. Bueno, también está lo de la enfermedad holandesa, que básicamente consiste en que vendemos exportaciones, exportamos este producto, este yacimiento, esta riqueza minera, nos pagan por ese producto y eso hace que el tipo de cambio se sobrevalúe, es decir, que aumente el tipo de cambio. Y esto le dificulta las exportaciones a otro sector. O sea, venderíamos solo el producto estrella y los otros sectores pues no podrían hacerlo. Entonces, cuando se explota mucho los recursos naturales, se inhibe el crecimiento de otros sectores porque como Venezuela, o sea, empezó a vivir de la explotación petrolera y este recurso le daba todo y impidió pues que se desarrollaran otros sectores y hoy en día mire Venezuela cómo está, la situación que está padeciendo. Mal manejo administrativo de toda la política económica. Bueno, aquí tenemos, ¿por qué hay diferentes tasas de crecimiento? Bueno, porque depende
del desarrollo del capital físico, del desarrollo del capital humano, de los avances tecnológicos, de las rentas que le generen los recursos naturales. Entonces, lo ideal es lograr como armonía, ¿no? O sea, logramos desarrollo de capital físico, entonces capacitemos a las personas para manejar ese capital físico. Tenemos nuevo software, tenemos que capacitar a las personas para que manejen este software, que las personas cambien su forma de hacer las cosas hasta que no se cambie la forma de hacer negocios. Para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, no tenemos incremento de la productividad. Entonces, necesitamos que experimentar en mayores avances tecnológicos, experimentar en nuevas formas de hacer las cosas y de esta forma también obtener mayores rentas de los recursos naturales. Entonces, ¿qué explica que un país tenga mayor capacidad que otro para lograr estas cosas? Lo primero que debe tener un país, pues, es tener un mayor ahorro, y mayor ahorro le garantiza que usted tenga un mayor nivel de inversión. No solamente el ahorro nacional, usted necesita aprovecharse también del ahorro externo. ¿Cómo se aprovecha el ahorro externo? Pues cuando atraemos inversión. Cuando atraemos inversión extranjera, esos inversionistas están trayendo su ahorro de otro país hacia nuestro país. Y de esta forma, logramos un aprovechamiento de ese ahorro externo. Entonces, cuando tenemos altos ahorros e inversión, se genera una alta acumulación de capital que se refleja en una alta productividad y en altos ingresos promedios. Sin embargo, también está lo contrario. Si tenemos un país endeudado, nuestra población endeudada, entonces tenemos bajo ahorro, por lo tanto tenemos baja inversión en tecnología y en la acumulación de capital. Esto se refleja en una baja productividad y cuando tenemos baja productividad tenemos bajos ingresos promedios. Entonces, como que es un círculo, ¿no? Es un círculo que es un poco desfavorable para el crecimiento económico o el crecimiento de la productividad. Y también este círculo lo podemos observar en términos de salarios y productividad. Si usted no logra que el incremento del salario esté asociado a un mejoramiento de la productividad, entonces estaría como incrementándole el sueldo a una persona que realmente no ha hecho el mérito para lograr ese buen salario. Pero generalmente, si usted tiene baja productividad, ¿cuándo usted tiene baja productividad? Cuando usted tiene un bajo nivel educativo, cuando usted no tiene acceso a las nuevas tecnologías o la tecnología no la tiene, todos los sectores económicos no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, si usted tiene mano de obra bien calificada, usted va a poder trabajar con las nuevas tecnologías y un buen capital físico, y el trío le va a permitir a usted tener una alta productividad y mejoramiento de su salario. También está el círculo, bueno, este es el círculo virtuoso, ¿no? Altos salarios, alta acumulación de capital, alta productividad y una alta inversión en educación. Y está el otro, ¿no? Que es el de la pobreza, porque usted, por ser pobre, realmente no desarrolla su nivel educativo, y al no desarrollar su nivel educativo, usted se desempeña en un trabajo que no requiere pues el uso de esta tecnología, entonces no se capacita en estas innovaciones tecnológicas que le permitirían a usted mejorar su productividad y mejorar su condición económica. Y tenemos pues el otro círculo vicioso: bajos salarios, baja acumulación de capital, baja productividad y por lo tanto al final baja inversión educativa, porque si usted no tiene los salarios suficientes como para invertir en su educación, pues difícilmente pues va a salir de esa situación. ¿Cuál es el papel del sector público? Bueno, invertir en la infraestructura, en carreteras, en puentes, en desarrollo de infraestructura portuaria, invertir en la educación, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de nuevos programas, que la cobertura educativa sea para la mayoría de la población, que la educación que se está brindando sea de alta calidad, invertir en salud pública
en el sistema financiero, o sea, que tengamos un sistema financiero confiable, o sea, que si un inversionista va y deposita ahí unos ahorros, que no sea que los va a perder, que le garantiza a usted que una vez que usted deposita ese dinero, usted va a tener un tipo de rendimiento o por lo menos tiene transparencia en los cobros que le van a hacer. Que se desarrolle investigación y desarrollo, porque es el sector público el que más debe invertir en la investigación. Y generalmente el que tiene pues esta responsabilidad. Y también es súper relevante pues la estabilidad política y la seguridad. O sea, el que fue pionero pues en el desarrollo de esta investigación y desarrollo, el primero que dio como que ese primer paso fue, ¿cómo es que se llama este señor? Edison. Fue el primero que creó como un equipo que estaba orientado pues a generar nuevos productos y procesos orientados a impulsar la actividad económica. Entonces, nosotros tenemos la ciencia básica, pero la ciencia básica permite el desarrollo y la innovación de productos. Y la estabilidad política y de seguridad, que pues es fundamental, como lo hemos visto en repetidas ocasiones. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. O sea, lo que sigue es básicamente el desarrollo de estos sectores. Y quisiera pedirles que pues ustedes, hay en el libro pues está esta página, son solo 2 paginitas que les pido que por favor la lean, al menos esas páginas para que cubramos esta parte. Si tuvieran alguna duda en relación con alguna de estos sectores, es básicamente la página 393 y 392. Al menos, chicos, por favor, les pido por favor que lo lean con cuidado. Si tuvieran alguna duda, por favor, me escriben. Bueno, aquí también en las diapositivas está el desarrollo de la importancia de desarrollar la educación, siempre pues buscando la calidad y la cobertura. Es importante llegar a la cobertura y la infraestructura, pues básicamente que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con saneamiento, alcantarillado, calles y telecomunicaciones. Y el sistema financiero, pues siempre que nos genere el ahorro necesario para, ya sea para invertir en capital físico que nosotros necesitemos, y en la medida que nosotros tengamos ahorros, el sistema bancario puede reasignar esos ahorros y prestarlos a inversionistas y empresarios que lo van a canalizar hacia proyectos más productivos. Y bueno, siempre la investigación y desarrollo parte de ciencia básica y de ahí se traslada pues a las aplicaciones que se generan en el sector productivo. Y como ustedes saben, la educación tiene pues el uso no rival y que es no excluible. O sea, no podemos excluir a nadie del acceso al conocimiento y es lo mejor. Y bueno, el dilema del conocimiento pues básicamente hace relación con la inversión pública en la producción y difusión de conocimiento y en la importancia de establecer esos derechos de propiedad o patentes. O sea, esto es un estímulo para que el sector privado desarrolle investigación. En la medida que este sector privado, tenemos que darle un estímulo a las personas para que invente la nueva salsa, para que invente el nuevo programa de software. Si lo premiamos, el sector privado sigue generando innovaciones, ellos tienen usufructúan este producto o esta innovación que ellos realicen, pero luego nos podemos beneficiar todos. Entonces, los derechos de propiedad son fundamentales en todo el sentido de la palabra porque nos permite hacer valer nuestros derechos,
ya sea para exigirles que nos paguen una externalidad o exigirnos que nos reconozcan la inversión en tiempo y educación que hicimos para realizar algún trabajo de avance. La institucionalidad. Ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, de la importancia de la institucionalidad, porque nos garantiza que el pan que hacemos en nuestra panadería no lo va a venir a robar cualquier persona, sino que tenemos una policía y una institución que nos respalda. Tenemos esa garantía y que nos da legalidad para realizar nuestros intercambios. Y sobre todo, pues, evitar la corrupción, que es muy costosa para el crecimiento económico. Y en esta parte, bueno, ¿por qué tenemos diferentes tasas de crecimiento? Porque cada país tiene diferente nivel de desarrollo de capital humano, nivel de desarrollo de capital físico, distintos avances tecnológicos y diferente capacidad de ahorro y de inversión. Países como Estados Unidos, pues han ahorrado y han hecho una gran inversión en tecnologías y en capital físico. Así lo ha hecho China y la India, que últimamente también está destacando en esta parte. Y los que no logramos tener ahorro, pues es difícil que tengamos inversión. Y aquí tenemos pues las tasas de crecimiento del PIB real per cápita para el periodo 1960-2018. Y vemos que Costa Rica pues destaca aquí con un 2.4%, muy por encima de la tasa de crecimiento real per cápita a nivel mundial. Y China pues está en un 6.8%, pero aún como China, digamos que ha tenido este crecimiento, pues en los últimos años todavía tiene rezago. Pero lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, los niños de China hoy en día tienen 6 centímetros más que lo que tenían hace 30 años. ¿Por qué se debe esto? Porque tiene una dieta nutricional más completa. Pues gracias a su crecimiento económico, ha mejorado su nivel de nutrición. Y, por ejemplo, en el caso de Japón, que ha sido uno de los países que también ha tenido un alto crecimiento, pero no sé si aquí se observa Japón. Creo que aquí no está Japón. Bueno, Está arriba El Japón. Salvador, profe. ¿Ah? Está arriba El Salvador, ahí está United States, Norway y Japón. Espérate. En 1.9. Bueno, curiosamente, aquí este crecimiento es muy bajo para el periodo 1960-2018. Note que aquí estamos analizando varias décadas. Sí, son como 50 años. Aquí tenemos varias décadas, pero en Japón, comparado pues con el siglo pasado, una de las formas como se mide su progreso es que la talla de las personas ha aumentado 15 centímetros. Y esto se debe a que sus dietas nutricionales son mejores. O sea, la gente es más alta porque es más rica, porque esos niveles de ingresos le permite tener una dieta nutricional más completa. Y usted esto también lo puede comparar a nivel demográfico. Si usted analiza las tallas de nuestro país comparadas con años anteriores o décadas anteriores, y usted va a observar que se ha mejorado. Pero bueno, yo no tengo ese dato histórico para Costa Rica. Aquí tenemos el crecimiento del PIB real para el periodo 1985-2018 y Costa Rica pues conserva esta tasa de 2.4%, que es significativa, y por supuesto está arriba del 1.5% a nivel mundial. Esto es el crecimiento de los últimos 30 años. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Básicamente la importancia de tener un gobierno, tener certidumbre, tener estabilidad para que la inversión extranjera llegue a nuestro país. Porque las economías, dependiendo del capital humano, capital físico, desarrollo tecnológico y de la política macroeconómica de las instituciones, pues va a tener un mayor crecimiento, un mayor decrecimiento
o puede mostrarse inestable. Siempre en los cambios de gobierno, pues hay cierta inestabilidad.